Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 59 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 7 de mayo de 2017, está cargado de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana. Luego hablaremos de los caprichos de los equipos de la NPB con sus nuevas firmas. Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. La primera nota que queremos comentar esta semana es que el venezolano Ernesto Mejía por fin llegó a los 100 jonrones de por vida en la NPB. Ya estábamos a punto de pedir disculpas públicas por haberlo empavado en este camino a los 100 jonrones, porque habíamos hecho un programa especial hablando de ellos, solamente le faltaba uno, y eso fue hace 15 días, de manera que pues después de ese programa nunca más pegó un jonrón y ya nos sentíamos culpables por eso, pero afortunadamente ya terminó la espera. Después de 15 juegos, Mejía volvió a conectar un jonrón. Esta vez llegó al jonrón número 100 de su carrera en la NPB. Se convirtió en el venezolano o en el latino número 19 en llegar a esa cifra. Y también se convirtió en el sexto venezolano en llegar a ese total después de Alex Ramírez, Alex Cabrera, Roberto Petagine, Robert Marcano y José Celestino López. De manera que sexto venezolano y 19º latino en llegar a los 100 jonrones de por vida en la NPB. De manera que muchísimas felicidades a Ernesto Mejía por haber llegado, por este gran logro en su carrera en la NPB. Fue una mini ceremonia que le hicieron, si lo vieron en el video que compartimos a través de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Después de que conectó el jonrón, como es costumbre en este tipo de ocasiones, una de las cheerleaders del equipo lo esperó cerca del home con un arreglo floral. Esto es un regalo común que se le suele dar a todos los jugadores que alcanzan alguna meta importante en la NPB, de manera que lo vimos regresando después de conectar su jonrón número 100, que afortunadamente fue en su estadio, en el MetLife Dome de Tokorozawa, es la sede de los Leones de Seibu. Y lo vimos que cuando estaba llegando al home, pues la chica le ofreció el arreglo floral y Mejía muy caballerosamente se quitó la gorra e hizo un par de reverencias muy típicas japonesas para saludar a los fanáticos que estaban en el estadio aplaudiéndolo. De manera que, pues muy bonita esa ceremonia, fantástico que haya recibido su arreglo floral de siempre, un bouquet de flores como es costumbre. Y algo que nos encantó muchísimo fue que en Pacific League TV, que es esa compañía similar a MLB.tv que transmite todos los juegos de la Liga del Pacífico de la NPB, lanzó ese mismo día una compilación de jonrones, de los mejores jonrones de Ernesto Mejía desde el número 1, desde el primero que conectó en 2014 hasta el número 100. Y fue una compilación muy bonita, jonrones fantásticos, varios de ellos que salieron del parque, que es un chiste que siempre contamos, que es que el estadio el MetLife Dome de Tokorozawa, la sede de los Leones de Seibu, es un estadio techado, pero no es un domo como los otros domos normales que vemos en Japón, que son totalmente cerrados, sino que es básicamente un estadio con un techo encima, de manera que hay una parte que queda abierta y que se puede ver hacia a las afueras del estadio, entre el techo y el estadio. Y por ese hueco es que suelen salir los jonrones de Mejía, o sea, pasan por encima de las gradas y salen fuera del estadio gracias a ese hueco que queda disponible. Y Mejía lo ha hecho varias veces, ha conectado jonrones tan descomunales que han caído en ese hueco y han salido completamente del estadio a pesar de que el estadio esté echado. De manera que esa compilación de jonrones de Pacific League TV fue muy bonita porque mostró varios de ellos y muy importante, mostró el primer jonrón que conectó en su primer turno al bate en la NPB en 2014 cuando recuerden, fue contratado de emergencia por los Leones de Seibu y debutó el 15 de mayo. Y ese día en su primer turno al bate en el Sapporo Dome contra los luchadores de Nippon Ham conectó un jonrón y es bueno que vean el video porque fue un lanzamiento bien difícil, fue abajo y adentro, un lanzamiento que no es sencillo hacer contacto con él y Mejía no solo logró hacer contacto, sino que sacó la pelota, envió la pelota a las gradas del jardín izquierdo. Y desde ese primer día, pues Mejía no ha parado de pegar jonrones en Japón, cosa que es fantástica. Y pues lo felicitamos nuevamente por la gran carrera que ha tenido hasta ahora en la NPB y esperemos que continúe así, que pueda seguir pegando jonrones y
peleando por los títulos de jonrones y carreras empujadas, como ya lo he hecho en 2 de las 3 temporadas que ha pasado en la NPB. La otra gran nota importante de la semana es que 3 latinos debutaron esta semana en la NPB y eso elevó el total de latinos que han visto acción en la liga japonesa a 231. Estamos hablando de 231 latinos que han visto acción en al menos un juego de la máxima categoría de la NPB. Recuerden, hay varios latinos que han visto acción en la liga menor solamente y que nunca tuvieron la oportunidad de debutar con el equipo mayor y luego se fueron, los dejaron en libertad. Y hay varios de ellos. Nos recordamos, por ejemplo, el venezolano Kevin Moscatel, que estuvo como receptor en el equipo menor de las Estrellas de Vena hace no mucho. El Alejandro Segovia, otro receptor venezolano que estuvo con las Águilas de Rakuten, que tampoco nunca pudo jugar un partido al máximo nivel. De manera que así como ellos hay varios jugadores que nunca tuvieron la oportunidad de debutar. Pero esta lista de 231 latinos, estamos hablando de 231 latinos que jugaron al menos un partido, tomaron un turno al bate o al menos jugaron una entrada a la defensiva o lanzaron al menos un tercio al nivel mayor con sus equipos. De manera que repetimos, son 231 latinos, pero mencionemos por supuesto quiénes fueron los que debutaron. Los que debutaron fueron los dominicanos Alexis Candelario y Frank Garcés. Los dos son lanzadores relevistas y ambos juegan para los Leones de Seibu. Y el mexicano Ramiro Peña, que debutó con los Carpas de Hiroshima. De manera que repetimos, con el debut de esos 3 jugadores llegamos a 231 latinos que han visto acción hasta ahora en la NPB. El número de dominicanos que han visto acción en la NPB subió a 111 y el número de mexicanos, gracias al debut de Ramiro Peña, subió a 16. Candelario debutó el martes 2 de mayo y lo hizo como abridor. Eso fue una sorpresa porque no se había anunciado nada de que el equipo estuviese planeando subirlo al primer equipo ni nada por el estilo. Y de sorpresa anunciaron que él iba a ser el abridor de Seibu en el juego del martes y así fue. Lamentablemente no le fue bien, permitió 7 carreras y 9 hits en 3 entradas solamente y quedó con una efectividad de 21 y un récord de 0-1 y desde entonces no ha vuelto a lanzar y pues tememos que lo vayan a bajar de nuevo al equipo menor y que lo dejen ahí por un buen tiempo, no sabemos, pero lamentablemente no le fue bien a Candelario en su debut. Ese mismo día, Peña debutó con los Carpas de Hiroshima y lo hizo conectando un sencillo como bateador emergente. La historia de Peña fue bien interesante porque, igual que en el caso de Candelario, no había indicio alguno de que lo iban a subir. Y de hecho, esa misma tarde, Peña estaba jugando con el equipo menor de los Carpas de Hiroshima y el equipo lo llamó de emergencia, lo sacaron del juego a mitad de juego y lo mandaron a trasladarse al estadio del equipo mayor para que pudiese jugar. Y esa misma noche debutó. Tomó, repetimos, un turno como emergente y conectó un hit. De manera que fue el debut finalmente de Peña en el máximo nivel de la NPB con los Carpas de Hiroshima. Desde entonces ha estado jugando siempre como bateador emergente, ha conectado 2 hits como bateador emergente y ha fallado entonces en 3 turnos hasta que hoy domingo 7 de mayo finalmente fue titular por primera vez con los Carpas de Hiroshima, jugó la tercera base y se fue de 4-1 con un sencillo. Su promedio en este momento está en 3.33. Tiene 3 sencillos en 9 turnos hasta el momento. Y luego el turno el miércoles 3 de mayo fue el turno para Frank Garcés, que debutó como lanzador relevista para los Leones de Seibu. Permitió una carrera y un hit en una entrada de relevo y ayer sábado volvió a lanzar en relevo. Esta vez lanzó 3 entradas y permitió una carrera en esos 3 episodios, de manera que su efectividad está en 4.50. Por lo que hemos visto, Garcés parece tener más chance de quedarse un tiempo más con el equipo mayor, pero nos tememos que Candelario, por haberle ido tan mal en su apertura, lo van a bajar de nuevo y no sabemos cuándo podrá volver a subir al equipo mayor de los Leones de Seibu. De manera que 3 latinos debutaron esta semana y ya son 231 latinos que han visto acción hasta ahora en la NPB. De ellos 111 son dominicanos y 16 son mexicanos. Vamos ahora a una nota muy interesante y muy importante que debemos discutir. Es que las grandes ligas MLB le solicitó esta semana a la NPB, a la liga japonesa, renegociar los términos del sistema de traspasos. Recuerden, el sistema de traspasos es el sistema que utilizan los jugadores japoneses que todavía no son agentes libres para poder irse a las grandes ligas. El contrato estándar de los jugadores japoneses con sus equipos requiere que ellos jueguen 9 temporadas completas
para su equipo antes de poder convertirse en agentes libres. Y si desean irse antes de cumplir ese periodo, ellos deben solicitarle a sus equipos que los pongan a la venta. El equipo tiene que aceptar esa solicitud, el equipo tiene el derecho de rechazarla, pero si el equipo está de acuerdo porque siente que el jugador ha cumplido con su deber, ha colocado buenos números, le ha dado al equipo todo lo que ha podido, entonces el equipo acepta venderlo y ellos le informan a la oficina del comisionado de las grandes ligas y se establece un periodo en el cual los equipos de las grandes ligas que estén interesados pueden enviar su solicitud para negociar con ese jugador y finalmente si se llega a un acuerdo, entonces el equipo de las grandes ligas contrata al jugador japonés y tiene que pagarle el monto del traspaso al equipo japonés del que este jugador viene. Ahora, recuerden, el sistema de traspasos originalmente era algo muy rígido. Básicamente era una subasta, digamos, en la que los equipos de las grandes ligas enviaban sus ofertas para negociar con un jugador. Eran ofertas anónimas, nadie sabía cuál era el equipo que estaba enviando la oferta ni cuánto era el monto que estaba ofreciendo. Y simplemente lo que hacían es que era el equipo que pagaba más dinero para poder jugar, para poder negociar con el jugador. Ese era el equipo que ganaba los derechos de negociación y que finalmente, si llegaba a un acuerdo, terminaba firmando el jugador. Y recuerden, gracias a ese sistema vimos aquellas sumas exorbitantes en el caso de Daisuke Matsusaka. Los Medias Rojas de Boston en 2006 pagaron $51 millones solamente para poder negociar con este jugador. Y encima de eso tuvieron que pagarle como $50 millones más por un contrato de 6 años. Varios años después, cuando Yu Darvish estaba listo para venirse de Grandes Ligas, lo mismo ocurrió. Los Vigilantes de Texas pagaron $51 millones nada más para negociar con él y encima de eso pagaron 60 millones más para un contrato de 6 años. Este es el caso de Yu Darvish. Ahora, en 2013, cuando Masahiro Tanaka completó aquella temporada inolvidable en la que se fue de 24-0, 24 victorias y ninguna derrota, un juego salvado y además ganó el título de efectividad con 1.27. Fue una temporada absolutamente increíble la que tuvo Tanaka. Y en ese momento vio el mercado de lanzadores abridores en las grandes ligas estaba muy mal, no habían casi opciones, de manera que la disponibilidad de Tanaka ya estaba volviendo locos prácticamente los equipos de las grandes ligas y se pensaba que bajo las reglas del sistema anterior los equipos de grandes ligas iban a tener que pagar, ya no eran 51 millones como Yu Darvish y Daisuke Matsusaka, ya se esperaba que iban a pagar entre 75 y 80 millones nada más para ganar los derechos de negociación con Tanaka y después él tenía que pagarle encima de eso su salario por cualquier número de años que decidieran firmarlo. De manera que para evitar que esa suma fuese tan grande, las grandes ligas presionaron a la NPB para modificar los términos del sistema de traspasos y lo que se hizo fue que se instauró un nuevo sistema a través del cual se le colocaba un límite máximo al monto del traspaso que en ese momento se estableció en $20 millones y todos los equipos que pudiesen pagar $20 millones entonces podían sentarse a negociar libremente con el jugador japonés y el jugador japonés podía firmar con cualquier equipo que él quisiera. Ese cambio obviamente fue injusto para los equipos japoneses porque los obligaba a vender a su mejor jugador por un monto mínimo de 20 millones cuando en un mercado libre hubiesen podido recibir 70 u 80 millones de dólares. Es algo obviamente injusto para el equipo japonés, pero los que sí salieron ganando fueron los jugadores japoneses que finalmente tenían voz y voto en todo el proceso. Antes no tenían ninguna oportunidad de elegir al equipo con el que querían firmar. Ellos tenían que ciegamente firmar con el equipo que hacía la mayor oferta, puntos. Ellos no tenían derecho a seleccionar un equipo distinto. En este caso, finalmente, los jugadores japoneses tienen la oportunidad de sentarse a negociar con todos los equipos que deseen y ellos al final eligen el equipo que más les guste. Antes eso no era posible, de manera que esto es una ganancia para el equipo, para el jugador japonés. Ahora, en principio, la idea de las grandes ligas era hacer posible que todos los equipos de las grandes ligas tuvieran acceso al jugador que estaba a la venta, porque antes obviamente los equipos que eran más poderosos económicamente eran los únicos capaces de pagar esa cifra altísima para garantizar los derechos de negociación. En este caso, repetimos, en el caso de Tanaka se esperaba que fuesen 70 millones de dólares o más. No todos los equipos de las grandes ligas estaban en capacidad de pagar ese monto para asegurar los derechos de negociación
con el jugador. De manera que en principio colocar este monto máximo de 20 millones de dólares por el traspaso del jugador hacía más accesible el jugador en cuestión a todos los equipos de las grandes ligas, porque la mayoría de los equipos de las grandes ligas estaban en capacidad de pagar un traspaso de 20 millones de dólares en lugar de 70. El problema con esa idea es que no salió bien, porque al final, de acuerdo, muchos equipos tuvieron la oportunidad de negociar con él, pero al final los equipos poderosamente más económicos, como por ejemplo los Yankees en Nueva York, eran al final los que podían ofrecerle más dinero en términos de salario al jugador, y muchos jugadores obviamente van a preferir irse con el mejor salario. En este caso, los Yankees en Nueva York le ofrecieron un contrato de 7 años y 155 millones de dólares a Masahiro Tanaka, que obviamente ninguno de los otros equipos de las grandes ligas estaba en capacidad de hacer. Otros le ofrecieron 120 y tal, pero digamos, eran como 5 equipos que podían ofrecer más de 100 millones de dólares, los demás no estaban en capacidad de hacer eso. Y obviamente pues no resolvió el problema el cambio de las reglas, porque al final la idea de las grandes ligas era que todos los equipos tuviesen acceso al jugador, y a pesar de que tuvieron ese acceso, al final siguieron ganando los que tienen más dinero, porque son los que les pueden ofrecer un mayor contrato al jugador japonés en cuestión. De manera que vamos ahora a un nuevo cambio. Las dos ligas se van a sentar a negociar de nuevo un cambio en las reglas del sistema de traspaso, y nos preguntamos cuál va a ser el cambio, qué cosa más querrá presionar las grandes ligas en este momento para cambiar las reglas del traspaso. Se nos ocurre una cosa, se nos ocurre que la idea de esta nueva negociación es reducir el monto del traspaso. Recuerden, antes era ilimitado, cosa que favorecía a los equipos japoneses porque estaban recibiendo muchísimo dinero por la venta de sus mejores jugadores, cosa que nos parece justa. Luego establecieron un límite de 20 millones de dólares, cosa que ya nos parece injusta porque, repetimos, perdón, en el caso de Tanaka, el equipo de las Águilas de Rakuten ha podido recibir 70, 80 millones de dólares por la venta de Tanaka, y tuvieron que conformarse nada más con 20 millones de dólares, cosa que, repetimos, nos parece injusta. Y ahora lo que creemos que va a ocurrir es que los equipos de las grandes ligas o las grandes ligas como tal van a presionar para que se reduzca aún más el monto de traspaso, que no sea ya 20 millones de dólares, sino solamente 5 millones de dólares. Cosa que, repetimos, nos parece injusta porque está obligando a los equipos japoneses a vender a su mejor jugador por solamente 5 millones de dólares, cuando en un mercado libre podrían recibir hasta 100 millones de dólares por el mismo jugador. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué creemos que eso es lo que va a ocurrir? Recuerden, en noviembre del año pasado se firmó un nuevo contrato laboral, un convenio laboral entre los jugadores de las grandes ligas y las grandes ligas como tal, como organización. Y lo que se estableció en ese convenio era que se establecía un límite máximo del dinero que los equipos podían utilizar para firmar a prospectos internacionales menores de 25 años. Este caso, obviamente, todo este cambio tiene como base una sola persona, que es Shohei Ohtani, el gran jugador japonés del momento, el que es lanzador y jugador de posición al mismo tiempo, que el año pasado ganó el premio al jugador más valioso de la Liga del Pacífico, porque dejó récord de 10-4 con efectividad de 1.87 como lanzador abridor, y como bateador designado conectó 22 honrones, empujó 67 carreras y batió para 322 en 104 partidos. Obviamente todos los equipos de las grandes ligas quieren a este jugador, y lo que ocurre es que con el nuevo convenio laboral, que le da un máximo de más o menos 5 millones de dólares, esa cifra varía pero por muy poco. Algunos equipos tienen como 4.75, otros equipos tienen 5 millones 75, algo por el estilo. No es una cifra que redondea los 5 millones y que no se aleja mucho de ese monto. Todos los equipos de las grandes ligas pueden utilizar hasta un máximo de ese monto, de 5 millones, para firmar a este pelotero, en este caso a Shohei Ohtani, que todavía no ha cumplido 23 años, y darle un contrato para que juegue en las grandes ligas. ¿Qué ocurre con esto? Que obviamente cuando el límite del sistema de traspaso actual establece que pueden ser hasta un máximo de 20 millones de dólares, los luchadores de Nippon Ham obviamente van a pedir 20 millones de dólares por Shohei Ohtani porque es su mejor jugador. Ningún equipo de las grandes ligas va a estar en capacidad de pagar eso, y por lo tanto no podrán firmar al jugador, porque en teoría el equipo de Nippon Ham no aceptaría vender a Shohei Ohtani por menos de 20 millones de dólares. Entonces, debido a esto, pensamos que la idea de las grandes ligas es presionar a la NPB para que se
reduzca el monto del traspaso a 5 millones de manera que nuevamente todos los equipos de las grandes ligas estén en disponibilidad o en disposición de negociar con él y de ofrecerle un contrato para ver si lo pueden firmar. Esto es lo que se nos ocurre que va a ocurrir con la nueva negociación. Obviamente la gran pregunta del momento es si los equipos de la NPB van a aceptar esas nuevas condiciones o no. ¿Qué ocurrió en la reunión pasada cuando Tanaka estaba a punto de ser vendido? Ese cambio de reglas, estableciendo un monto máximo de 20 millones de dólares para el traspaso, era injusto para los equipos japoneses. ¿Por qué al final terminaron aceptando las condiciones? Hay varias razones, pero la principal de ellas es que hay dos equipos en la NPB, los Gigantes de Yomiuri y los Halcones de SoftBank, que se niegan a vender a sus jugadores de esa manera a través del sistema de traspaso. Y como esos dos equipos son los dos equipos más poderosamente económicos de Japón, ellos presionaron al resto de los equipos de la NPB para que aceptaran esas reglas. Y los otros 10 equipos las aceptaron simplemente siguiendo las órdenes de estos dos conjuntos de Yomiuri y de SoftBank. Obviamente a Yomiuri y a SoftBank le importa un pepino que el límite del traspaso sea 5 millones de dólares porque de todas maneras ellos no venden a sus jugadores y ellos más bien lo que quieren es que sus jugadores se queden de por vida en Japón y que nunca se vayan a las grandes ligas, de manera que a ellos no les podría importar en lo más mínimo que el monto del traspaso sea establecido en 50 millones o en 5 millones de dólares, a ellos no les importa en lo absoluto. Y eso fue lo que ocurrió en aquella ocasión, era unos términos desventajosos para los equipos japoneses, pero aún así los equipos japoneses o la NPB, que en ese momento además no tenía un comisionado, el comisionado había renunciado y todavía no se había elegido a un comisionado nuevo, los equipos de la NPB terminaron aceptando esos términos para el sistema de traspasos. ¿Qué va a ocurrir en este momento? Es probable que Yomiuri y SoftBank vuelvan a hacer lo mismo, que vuelvan a presionar a los equipos de la NPB para decirles acepten eso porque igual a nosotros no nos importa un pepino que el monto del traspaso sea nada más de 5 millones de dólares. Pero obviamente, en este caso para Nippon Ham es injusto porque se los está obligando a vender a su mejor jugador, a Shohei Ohtani, es un muchacho que se mencionaba el año pasado que podía recibir de entrada un contrato entre 200 y 300 millones de dólares para irse a las grandes ligas. En este caso, las grandes ligas estarían obligando a la NPB a venderlo nada más por 5 millones y además un contrato que quizás se ascienda a 10 millones por 3 años o algo así, porque no las reglas del convenio laboral pues impiden que se le dé mucho más dinero a un jugador menor de 25 años. Obviamente, Shohei Ohtani podría evitar todo esto esperando primero hasta cumplir los 25 años y después irse a las grandes ligas como un agente libre, un prospecto mayor de 25 años y podría firmar por cualquier monto que desee. Pero se nos ocurre que Shohei Ohtani no va a esperar mucho tiempo, que se quiere ir a las grandes ligas ya. Y obviamente eso va a terminar cambiando el sistema de traspasos y va a terminar siendo injusto para los luchadores Nippon Ham que han invertido el tiempo y el dinero en formar a Ohtani como pelotero. Y por todo eso apenas van a recibir 5 millones de dólares. Ahora, nos parece que de alguna manera los equipos de la NPB van a terminar aceptando las condiciones con un límite de 5 millones de dólares para vender a su mejor jugador. Por distintas cosas, porque las grandes ligas van a presionar y porque Yomiuri y SoftBank van a presionar también porque igual a ellos no les importa. Eso nos parece terrible porque Japón, que es una cultura que se caracteriza tanto por el trabajo en equipo, nos parece terrible que estos dos equipos sean tan egoístas que no les importe lo que esté ocurriendo, lo que le esté ocurriendo a sus otros equipos de la misma liga. Pero al final nos parece que ese va a ser el problema, que de alguna manera u otra la NPB va a terminar aceptando esa condición injusta y que el monto máximo del traspaso sea reducido a 5 millones de dólares nada más. Ahora, se nos ocurre algo importante. ¿Qué podría hacer la NPB para salir ganando en esa negociación? Se nos ocurre que ellos podían decir, ok, aceptamos que se baje el monto máximo del traspaso de 20 millones a 5, pero a cambio yo puedo elegir un jugador de tu equipo. Es decir, el equipo que está comprando, que está firmando al final a Shohei Ohtani en este caso, Nippon Ham debería tener la opción de poder elegir como compensación no solo los 5 millones de dólares, sino además un jugador del roster activo del equipo que lo firme. Obviamente, digamos que lo van a firmar los Dodgers de Los Ángeles. Y Nippon Ham dice, ok, quiero que a cambio de Ohtani me deja al mexicano Adrián González. Ese es uno de los mejores jugadores del equipo. Obviamente los Dodgers no van a aceptar,
pero al final Nippon Ham podría quedarse con un buen relevista o con algún otro jugador que pueda ayudar al equipo japonés. De manera que lamentablemente la NPB tiene un historial muy malo en términos de negociaciones. No saben negociar para exigir términos que sean beneficiosos para ellos, pero se nos ocurre que sería posible solicitar algo como por el estilo, es decir, reducimos el monto del traspaso a 5 millones, pero como compensación, además de los 5 millones, tú también me tienes que dar uno de tus jugadores. Cualquiera, no tiene que ser uno en específico, pero el equipo japonés tendrá derecho a pedir, a presentar una lista de los jugadores que más le interesen, y el equipo de las grandes ligas debería darle al menos uno de ellos. Se nos parece que sería una buena negociación para la NPB, en la que la NPB al final perdería su mejor jugador, pero al menos como compensación recibiría a un jugador de buena calidad. Porque recuerden, muchos de los jugadores norteamericanos que van a jugar y también de los latinos que van a jugar en las grandes ligas son jugadores que al final han sido rechazados de los equipos de las grandes ligas, no consiguieron un cupo con el equipo grande y terminaron parando en Japón. En este caso, al menos el equipo japonés tendría la capacidad de quedarse con un jugador de nivel grandes ligas, un jugador que está jugando ya en grandes ligas y que se lo están dando a cambio del jugador que uno les está dando a ellos. Nos parece que esa sería una muy buena salida para la negociación y que beneficiaría mucho a la NPB como liga. Repetimos, no estamos muy confiados de que en la NPB vaya a ser tan inteligente como para exigir eso y como para ganarse esas condiciones en términos de la negociación, pero sería fantástico, sería ideal que pudieran ganar ese aspecto porque repetimos, sería beneficioso para la NPB en el futuro. Hay que esperar a ver qué ocurre, no sabemos, las negociaciones no han comenzado todavía, pero hay que esperar a ver cómo terminan. Repetimos, estamos casi seguros que al final, por cualquier tipo de presión, la NPB va a aceptar que se baje el monto del traspaso de 20 millones a 5 millones nada más. Simplemente lo que estamos es cruzando los dedos y ligando que ellos sean lo suficientemente inteligentes como para pedir algo mejor a cambio, no simplemente aceptar la solicitud de las grandes ligas, sino ganar algo a cambio de bajar ese monto a 5 millones. Y repetimos, en este caso creemos que un jugador del roster activo del equipo que lo firme sería la mejor manera de compensar al equipo japonés que está perdiendo a su mejor jugador. Pasemos ahora entonces a los abridores latinos que vieron acción esta semana. Repetimos Candelario, Alexis Candelario, el dominicano, que debutó el martes 2 de mayo, lanzó 3 entradas, permitió 7 carreras, 9 hits, ponchó a 6 y otorgó 2 boletos, y su efectividad quedó en 21, no ha vuelto a lanzar desde entonces y pues tememos que no le vuelvan a dar la oportunidad. Vamos a ver qué ocurre. El cubano Raúl Valdés lanzó el viernes 5 de mayo, 7 entradas y un tercio, permitió 3 carreras, 9 hits, 5 ponches y 3 boletos, y su efectividad está en 2.03, y eso es la cuarta mejor efectividad de la Liga Central. Hoy domingo el mexicano Luis Mendoza, domingo 7 de mayo, lanzó 3 entradas y 2 tercios, permitió 3 carreras, 7 hits, ponchó a 7 y otorgó 2 boletos, y su efectividad subió a 3.69, se quedó en el puesto 12 de efectividad de la Liga del Pacífico, y su récord del año quedó en 1-2. Se fue sin decisión en el juego de hoy Mendoza. Y el dominicano Jordan Norberto, también hoy domingo 7 de mayo, lanzó un juego sensacional. Lanzó 7 entradas completas en las que no permitió ni una carrera. Permitió apenas 3 hits, 5 ponches y 4 boletos, y su efectividad bajó a 1.76, y su récord del año subió o mejoró a 2 victorias y 0 derrotas. Esos fueron los latinos abridores que vieron acción esta semana. Y finalmente queríamos recordarles que este martes 9 de mayo anuncian a los ganadores del jugador más valioso del mes de abril, tanto en la Liga Central como en la Liga del Pacífico. Recuerden, son 2 ganadores por cada liga. Se premia al jugador más valioso como lanzador y al jugador más valioso en la categoría jugadores de posición. El venezolano José Celestino López tiene mucho chance de ganar el premio en la Liga Central, como jugador de posición. Recuerden, López terminó el mes de abril con el segundo mejor promedio de la Liga Central, 3.33. También terminó segundo en empujadas con 21, y además de quedar con 4 jonrones, solamente a 1 del líder.
Además fue líder de dobles con 9, líder de bases alcanzadas con 56, segundo en hits con 35 y segundo en porcentaje de slugging con 533. Tiene números muy sólidos y nos parece que tiene un gran chance de ser electo, de manera que estamos cruzando los dedos y esperando ansiosamente al anuncio del martes a ver si podemos celebrar nuevamente que el venezolano José Celestino López haya sido seleccionado como el jugador más valioso del mes en la Liga Central. Recuerden, él ya ganó este premio en septiembre del año pasado. No es que serían premios consecutivos si lo llega a ganar en esta ocasión y se convertiría así en el tercer latino en ganar el premio en 2 meses consecutivos. El venezolano Alex Ramírez lo ganó en 3 meses seguidos en la temporada 2007, entre julio, agosto y septiembre. Ramírez fue seleccionado como el jugador más valioso del mes de la Liga Central. Y también en el año 2001 el venezolano Roberto Petagini ganó el premio en abril y en mayo, también como jugador más valioso de jugador de posesión de la Liga Central. De manera que López podría unirse a ese grupo este martes si lo anuncian como el ganador del premio al jugador más valioso del mes de abril en la Liga Central. Creemos que tiene mucho chance de lograrlo, de manera que estaremos cruzando los dedos para que eso ocurra. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección de nuestro programa, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 1 de mayo con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que explicamos que José Celestino López, podría ser el jugador más valioso del mes en la Liga Central. En esa columna presentamos un análisis de los números que compiló López en el mes de abril y lo comparamos con su rival más importante, que es el veterano Shinosuke Abe de los Gigantes de Yomiuri, que terminó con más honrones y más empujadas que López, pero con un promedio ofensivo mucho menor. Abe terminó con 5 honrones, uno más que López, y con 24 empujadas, 3 más que López, pero terminó con un promedio de 3.05, mientras que López tuvo un promedio de 3.33. Y como ya hemos mencionado en el pasado, los cronistas deportivos japoneses, que son los que votan para este premio, por alguna razón siempre le han dado más importancia al promedio ofensivo que a los honrones y las carreras empujadas. Por esta razón pensamos que López tiene un buen chance de ganar ese premio porque tuvo mucho mejor promedio, tuvo el segundo mejor promedio de la liga, y el jugador que lo superó en promedio no se le acercó en lo más mínimo en términos de jonrones y carreras empujadas. Y repetimos, además López fue segundo en hits, segundo en porcentaje de slugging, primero en dobles, primero en bases alcanzadas, de manera que tuvo números muy sólidos en todos los departamentos, y nos parece que él se merece ganar el premio jugador más valioso del mes. Repetimos, los resultados los anuncian este martes y estaremos cruzando los dedos a ver qué tal le va, a ver si podemos celebrar otro galardón para José Celestino López. El martes 2 de mayo el cubano Alfredo Despaigne remolcó 2 carreras y ese día debutaron el dominicano Alexis Candelario y el mexicano Ramiro Peña, que ya mencionamos anteriormente. El miércoles 3 de mayo el venezolano José Celestino López conectó su quinto jonrón de la campaña e igualó en ese momento el liderato de jonrones de la Liga Central. Ese día también el cubano Alex Guerrero pegó su tercer jonrón del año. El jueves 4 de mayo el venezolano Ernesto Mejía conectó su jonrón número 100 de su carrera en la NPB. Ese día pues lo mencionamos, compartimos algunos datos, mencionamos que es el sexto venezolano y el latino número 19 en llegar a esa cifra. Y publicamos el video que mencionamos al principio, una compilación de los mejores jonrones de Mejía desde su debut en Japón en 2014 hasta la fecha de hoy, que si tienen el chance lo recomendamos que lo vean nuevamente. Es un video muy bonito con unos jonrones fantásticos que ha pegado Mejía hasta ahora en la NPB. Ese mismo día el cubano Alfredo Despaigne conectó su sexto jonrón del año y el cubano Alex Guerrero pegó su cuarto jonrón del año. Fue un día muy productivo para los bateadores latinos. El viernes 5 de mayo Despaigne conectó su séptimo jonrón de la campaña y ese día subió al segundo lugar de empujadas de la Liga del Pacífico. Ayer sábado 6 de mayo el dominicano Rafael Dolis sumó su salvado número 12 de la temporada y se consolidó como el líder absoluto de esa categoría en la Liga Central, y el dominicano Carlos Peguero se fue de 3-3
con 2 dobles y subió su promedio. Se colocó en ese momento en el puesto 11, si mal no recordamos, de promedio de la Liga del Pacífico. Y hoy domingo 7 de mayo fue una jornada absolutamente sensacional. 5 latinos conectaron jonrones. Dayan Viciedo, Alex Guerrero y Alfredo Despaine, todos ellos son cubanos. Ellos 3 conectaron jonrones. El venezolano Ernesto Mejía y el dominicano Carlos Peguero. Cada uno de ellos se fue para la calle y además el dominicano Jordan Norberto ganó su segundo partido del año, lanzando 7 entradas en las que no permitió ninguna carrera y solamente 3 hits. De manera que fue una jornada ofensiva fantástica. El jugador más destacado de la jornada de hoy fue el cubano Dayan Viciedo, que se fue de 5-4 con un jonrón, un doble, 2 sencillos, 2 anotadas y 4 carreras empujadas. El cubano Alex Guerrero conectó un jonrón de 3 carreras, Despaine conectó un jonrón de 2 carreras, Peguero conectó un jonrón de 2 carreras y Mejía conectó un jonrón solitario, al igual que lo hizo Viciedo. Viciedo empujó 4 carreras, pero el jonrón que conectó fue un jonrón solitario. De manera que repetimos, una jornada fantástica para los bateadores latinos este domingo. Y tenemos toda la información en nuestra página baseballjapones.com, las estadísticas, los resultados de los juegos, las posiciones de los equipos y también el resumen de la jornada. De manera que los invitamos a que lean el resumen para que sepan con detalle lo que hizo cada uno de los latinos que vio acción este domingo en la NPB. Pasemos ahora a la siguiente sección de nuestro programa, Conociendo al Béisbol Japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablar de los caprichos de los equipos japoneses con sus nuevas firmas, ya sean firmas de jugadores japoneses o de jugadores importados. Y lo que queremos decir con esto es que a veces los equipos japoneses, se les pasa la mano en términos de contratos, de pronto se ponen a contratar a 10 jugadores distintos y realmente no tienen plan alguno en cómo utilizarlos, simplemente los están contratando por contratarlos y eso obviamente afecta no solo al equipo, sino afecta también a los jugadores envueltos, porque los firman con la esperanza de jugar y al final nunca los utilizan y eso obviamente no le queda mal al equipo y le queda mal también a los jugadores que firmaron con la ilusión de jugar y nunca pudieron hacerlo. Este comentario lo hacemos en relación al artículo que publicó nuestro amigo Jason Cosgrave del diario Japan Times del lunes pasado. Fue un artículo en el que habló que las contrataciones de los Gigantes de Yomiuri durante el invierno, que fueron varias y fueron muy publicitadas, cada día el equipo de Yomiuri estaba en las portadas de todos los periódicos porque había logrado una nueva contratación de un jugador muy importante y pues el equipo de Yomiuri comenzó la temporada con muchas expectativas de poder ganar el título de la Liga Central una vez más y resulta que después de prácticamente mes y medio de juego o un mes y una semana, después de 5 o 6 semanas de juego, se han dado cuenta que los importados, todas las nuevas firmas que contrató Yomiuri este año, ninguna de ellas o casi ninguna de ellas ha rendido los frutos que se esperaban. De manera que, repetimos, este es el típico ejemplo de un equipo japonés que se pone a contratar jugadores a diestra y siniestra sin planificar lo que está haciendo y al final le va mal porque precisamente no planeó bien lo que quería hacer con todas esas contrataciones. Mencionemos los ejemplos de Yomiuri para tener una idea más clara. Yomiuri contrató a 3 agentes libres japoneses muy publicitados. Al lanzador derecho Shun Yamaguchi, que fue el lanzador con más victorias de las Estrellas de Dena la temporada pasada. Contrató al relevista Masahiko Morifuku de los Halcones de SoftBank, que es un relevista veterano que por muchos años ha sido muy bueno con ese equipo. Y también contrató al taiwanés Daikan Yo, que es un jardinero muy bueno de los luchadores Nippon Ham. Tenía ya muchos años jugando con los luchadores Nippon Ham. Se declaró agente libre a nivel nacional y terminó firmando con los Gigantes de Yomiuri. Además de eso, Yomiuri firmó al norteamericano Casey McGee, que jugó en 2013 con las Águilas de Rakuten. Fue el año en que Rakuten ganó el título de la Serie de Japón y le fue muy bien como tercera base porque tuvo una producción ofensiva muy importante. De manera que después de ese año McGee regresó a jugar en las Grandes Ligas, pero en esta ocasión Yomiuri lo consiguió disponible y lo contrató para que regresase a Japón. Y además de eso contrató también a el dominicano Arquímedes Caminero, que tiene una recta muy poderosa y que el equipo está planeando utilizarlo como cerrador. Además de eso, también hicieron un cambio
enviaron a un prospecto muy bueno llamado Taishi Ota a los luchadores de Nippon Ham y a cambio recibieron a un lanzador, Mitsuo Yoshikawa, de los luchadores de Nippon Ham, que fue el jugador más valioso de la Liga del Pacífico en 2012, si mal no recordamos. De manera que tenían básicamente 6 jugadores de muy buena calidad que contrató Yomiuri durante el invierno, y pues había muchísimas expectativas acerca de todo lo que todos ellos pudieran utilizar. Y después de 5 o 6 semanas de calendario, ¿en qué lugar nos encontramos en este momento con esos 6 jugadores? Pues en un lugar que no es muy bueno. Shun Yamaguchi y Daikan Yo están lesionados los dos, no han jugado ni un solo partido con el primer equipo de los Gigantes de Yomiuri. Yoshikawa y Morifuku vieron acción como en 2 o 3 partidos cada uno, y a ninguno de los dos les fue bien. Cada uno tiene una efectividad muy alta y ya no están jugando más con el equipo mayor de los Gigantes de Yomiuri, de manera que los 6 importados o las 6 firmas que lograron durante el invierno, 4 de ellas no están funcionando en este momento. Las otras 2 sí les ha ido bien. A Magui tiene un promedio decente y está conectando jonrones, y Caminero es el segundo en salvados en la Liga Central con 9. De manera que al menos esos 2 jugadores han rendido algún tipo de beneficios. El problema es que en el caso específicamente de Magui, obviamente se puso al descubierto la pobre planificación que tuvo Yomiuri con respecto a su contratación, porque Magui es naturalmente un tercera base. ¿Y qué hizo Yomiuri? Yomiuri le dio la titularidad de la tercera base a Magui y sacó de esa base a el veterano Shuichi Murata, que en los últimos 2 años había sido uno de los mejores, de los jugadores ofensivos más importantes del equipo. De manera que simplemente lo que hizo Yomiuri fue sustituir a un jugador bueno con otro jugador bueno, pero no hizo lo que ha debido hacer en un principio, que es sustituir a un jugador que no le está yendo bien y colocar a un jugador mejor en esa posición. De manera que el contrato de Magui, pues básicamente le quitó el puesto, la titularidad a un jugador que estaba jugando bien, y simplemente lo están reemplazando con otro jugador que también está jugando bien. Pero en términos generales el equipo no ha ganado nada con ese cambio. Además de eso, el Yomiuri cuenta entre sus filas con el mexicano Luis Cruz, que todavía no ha visto acción en el equipo mayor, y con el norteamericano Garrett Jones, que debutó el año pasado y también le fue decentemente bien, conectó varios honrones, empujó varias carreras, y es un jugador que podría aportar ofensivamente al equipo. Sin embargo, ninguno de ellos dos ha podido ver acción, porque ese es el otro problema. Yomiuri ya tiene ocupadas las 4 plazas de extranjeros. Recuerden, cada equipo tiene un límite máximo de 4 extranjeros que puede tener en su roster activo al mismo tiempo. Y en este caso, Yomiuri tiene al lanzador norteamericano Miles Mikolas, que es uno de sus abridores, al relevista canadiense Scott Matheson, que por los últimos 5 años ha sido uno de sus mejores relevistas, de manera que nadie lo va a mover de ahí, al menos que esté lesionado, y está utilizando al dominicano Arquímedes Caminero como cerrador, de manera que 3 de las 4 cupos ya están ocupados en ese momento, y el cupo restante se lo están dando a Casey McGee en la tercera base. De manera que ni siquiera Yomiuri está en una situación de que pronto podrían subir a Cruz o a Jones para que ayudasen con la ofensiva, porque si hacen eso tendrían que bajar a uno de los lanzadores, y como a los 3 lanzadores les está yendo bien, pues ellos no tienen en este momento la capacidad de subir a Cruz o Jones, salvo que Magui se lesione y lo vuelvan a bajar. De manera que repetimos, tantas contrataciones para nada, porque al final Yomiuri no está en capacidad de utilizar ninguna de ellas, y está básicamente desperdiciando todo el dinero que invirtió en contratar esos 6 jugadores durante el invierno. Y así como está ocurriendo en este momento con Yomiuri, en el pasado hemos visto incontables ejemplos de esta misma situación con otros equipos japoneses. Por eso es que hablamos de los caprichos de los equipos japoneses con respecto a sus nuevas firmas. Podemos mencionar en el pasado, por ejemplo, que los equipos que han contratado a muchos más extranjeros de los que pueden. Recuerden, solamente 4 extranjeros pueden estar en el roster activo de los equipos, y hemos visto en el pasado casos como los Halcones de SoftBank, que tenían hasta 10 o 12 extranjeros en su nómina, sabiendo que solamente 4 de ellos podían ver acción con el equipo mayor, y eso perjudicó mucho, por ejemplo, al cubano Bárbaro Cañizares. El cubano Cañizares pasó 3 años con la organización de SoftBank, y lo máximo que jugó fueron como 18 juegos en una temporada con el equipo mayor. Las otras 2 temporadas, en una de ellas jugó 3 partidos y en la otra jugó 9 partidos con el equipo mayor. Es decir,
prácticamente nunca pudo ser titular, nunca pudo ver acción de manera fija con el equipo mayor de SoftBank, precisamente porque ya estaban ocupados todos los cupos para extranjeros. Y recordamos que muchos fanáticos en su momento nos advirtieron que Cañizares era un bateador excepcional y que se lo ponían a jugar todos los días seguramente iba a ayudar mucho al equipo, pero eso nunca ocurrió. Lamentablemente, SoftBank lo contrató y lo mantuvo 3 años en su equipo menor para nada, porque al final nunca lo pudo utilizar de una manera consistente. Lo mismo podríamos decir del venezolano Edson Barrios, que tuvo una buena temporada con SoftBank, pero lamentablemente se lesionó y las otras dos apenas vio acción en 2 o 3 partidos en cada ocasión. De manera que lo lamentamos. Es el mismo caso de el mexicano Luis Cruz en este momento con Yomiuri, que no está jugando con el equipo mayor, no porque no tenga el talento suficiente como para hacerlo, sino porque no hay cupos suficientes para extranjeros para ponerlo a jugar. Y lo mismo ocurre con el mexicano Ramiro Peña, que finalmente está jugando como titular con los Carpas de Hiroshima, pero que sabemos que en cualquier momento lo pueden volver a bajar porque Hiroshima no tiene suficientes cupos para extranjeros en su nómina, en su roster activo. De manera que eso es uno de los problemas, los equipos que contratan a muchos más extranjeros de los que pueden utilizar. Otra cosa que ocurre comúnmente con los equipos japoneses es que firman a un buen jugador para reemplazar a otro buen jugador, y eso lo mencionamos ya en el caso de los Gigantes de Yomiuri, cuando contrataron al norteamericano Casey McGee para reemplazar en la tercera base a Chuichi Murata, que era uno de sus mejores jugadores. De manera que el equipo no ha ganado nada, simplemente sustituyó a un buen jugador con otro buen jugador, pero no ganó nada, no hizo el esfuerzo de mejorar en esas posiciones en las que necesita más ayuda. Eso ocurre muy comúnmente. Otra cosa que también hacen los equipos japoneses es que firman a un jugador y lo ponen a jugar en una posición que no es su posición natural. Y además de eso, sacan de esa posición a un jugador que sí era titular en ese puesto y que lo mueven a otro sitio donde tampoco tiene experiencia. De manera que están colocando a dos jugadores en posiciones que no son sus posiciones naturales y están esperando de alguna manera que eso rinda sus frutos, y obviamente eso no es así. Y el ejemplo más claro que se nos viene a la mente fue en la temporada 2014, cuando las Estrellas de Vena a mediados de campaña contrataron al cubano Julieski Gurriel. Julieski Gurriel, si mal no recordamos, él era campo corto o segunda base, no recordamos cuál era su posición natural en Cuba. Y cuando lo contrataron, el equipo de Vena lo que hizo fue sacar de la tercera base al venezolano Aaron Valdiris, que tenía ya 7, 8 años jugando en Japón en esa misma posición y además jugando muy bien porque es uno de los mejores tercera base defensivos de Japón. Lo sacan de esa posición para poner a Gurriel en una posición que él nunca ha jugado y movieron a Valdiris a la primera base, que es una posición en la que Valdiris no estaba acostumbrado a jugar, de manera que por alguna razón, y esas son las cosas que uno no entiende con los equipos japoneses, están moviendo jugadores, sacándolos de sus posiciones naturales para ponerlos en posiciones que nunca han jugado y esperar de alguna manera que ellos rindan bien. Obviamente eso no es el caso y nos molesta muchísimo cuando ocurre, pero repetimos, es algo que ocurre, es uno de esos caprichos que hacen, por los que atraviesan o que tienen los equipos japoneses cuando firman a jugadores nuevos, ya sean jugadores nacionales o jugadores importados. Otras cosas también que también vemos es equipos que contratan un jugador y al jugador le va mal y en cuestión de 3 o 4 partidos ya lo bajan al equipo menor y más nunca lo vuelven a utilizar. Es decir, pierden la fe en ese jugador de una manera muy rápida, y eso obviamente es perjudicioso tanto para el jugador como para el equipo en sí, pero ocurre muy a menudo, y el caso que se nos viene a la mente en este mismo año podemos mencionar el caso de Alexis Candelario con los Leones de Seibu. Repetimos, le fue mal en la única salida que ha tenido hasta ahora y tenemos la intuición o tenemos la corazonada de que el equipo de Seibu no lo va a volver a utilizar, al menos en el futuro inmediato, debido a esa mala salida que tuvo el martes. Y en un caso de hace unos años atrás, el dominicano Juan Francisco, por ejemplo, que cometió 3 errores en partidos consecutivos, y luego de jugar apenas 5 juegos, el equipo de Yomiuri lo bajó al segundo equipo y nunca más lo utilizó, lo dejó en libertad a finales de año. De manera que, repetimos, es lamentable que los equipos japoneses se manejen con estos caprichos y con estas, digamos, arranques de molestia, digamos, que se molesten de esa manera tan rápido y pierdan la fe tan rápido en un jugador particular, pero repetimos, ocurre a menudo
y lamentablemente es algo que perjudica tanto al jugador afectado como al equipo como tal, de manera que pues, nos gustaría que no ocurriese, pero lamentablemente es algo con lo que hay que vivir en la NPB. Ahora, en defensa de los equipos japoneses, hay que aclarar que obviamente esto es algo que no solamente le ocurre a los equipos japoneses, los equipos de las grandes ligas hacen esto todos los días, así como los equipos de otras ligas del mundo. En las grandes ligas recordamos, por ejemplo, a los cerveceros de Milwaukee cuando contrataron al japonés Norichika Aoki a través del sistema de traspaso. Fue algo terrible porque Milwaukee presentó una oferta de 2.5 millones de dólares para ganar los derechos de negociación con Aoki, y cuando fueron informados de que ellos fueron el equipo ganador, el equipo que ganó los derechos para negociar con el jugador, la gerencia no supo cómo manejar eso porque ellos no estaban esperando ganar los derechos de negociación, y cuando se dieron cuenta de que sí los ganaron, ni siquiera habían visto al jugador, no sabían a qué jugador habían firmado o con qué jugador iban a negociar, y le pidieron a Oki que viajase a los Estados Unidos para que se hiciese un tryout, una prueba enfrente de ellos para ver qué tipo de jugador era, cosa que nos pareció un insulto inmenso porque Aoki es una estrella en Japón, es un ganador del Guante de Oro y varias veces ha ganado 3 títulos de bateo en Japón, es un jugador de mucha calidad, y eso de que le pidan, mira, viaja aquí a los Estados Unidos para verte en vivo, a ver qué tipo de jugadores, qué tipo de jugador eres, nos pareció un insulto tremendo. Sin embargo, Aoki, que estaba pues convencido de que quería jugar en las grandes ligas, hizo el sacrificio de viajar a los Estados Unidos, hizo la prueba tal cual como se lo pidieron, y en ese momento el equipo de Milwaukee se dio cuenta que, bueno, sí, este es un buen jugador, y decidieron firmarlo, pero repetimos, nos pareció terrible la actitud de Milwaukee en esa negociación, porque, caramba, qué falta de seriedad poner una oferta por un jugador sin saber quién es y después pedirle además que viniese a los Estados Unidos a hacer una prueba enfrente de ellos para ver qué tipo de jugador era. Eso nos pareció terrible. Pero en fin, repetimos, eso ocurre como ha ocurrido en las grandes ligas a cada rato con otros jugadores. Los Yankees de Nueva York son un equipo que suelen contratar a un montón de estrellas por una cantidad enorme de dinero y al final nunca las utilizan o no les va bien o terminan haciendo una mala inversión. Eso pasa todos los días. Y incluso en otros deportes como en el fútbol, ¿cuántas veces el Barcelona y el Real Madrid no han contratado jugadores de mucha calidad a nivel internacional que juegan apenas una temporada y después nunca más son titulares, o que ni siquiera juegan nunca con el equipo? Si mal no recordamos, en su momento el Real Madrid contrató al argentino Saviola, que estaba Javier Saviola, que venía del Barcelona, que Saviola cuando llegó al Barcelona era una estrella y jugó 1 o 2 temporadas como titular y después nunca más, después lo sentaron y nunca más jugó, y el Real Madrid lo sacó de la banca del Barcelona para ponerlo en su propia banca, porque Saviola tampoco, si mal no recordamos, nunca jugó con el Real Madrid como titular. De manera que, repetimos, eso ocurre en todas partes del mundo, en todos los deportes, y los equipos japoneses pues no son la excepción. Ellos les suele ocurrir esto, que contratan a demasiados jugadores y después no saben cómo utilizarlos y terminan perdiendo el esfuerzo y la inversión que hicieron en ellos. Pasemos entonces ahora a la sección final de nuestro programa, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。はい、どういたしまますずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 La primera pregunta de esta semana nos llega, o el primer comentario nos llega de Carlos Sánchez vía Twitter. Nos dice: si permitieran firmar como amateurs, ya imagino a scouts de la MLB o de las grandes ligas viendo y firmando a jovencitos en el torneo Koshien. Es un gran comentario, Carlos, gracias por tomarte el tiempo de enviárnoslos. Te podemos decir que, bueno, si no estamos equivocados, no existe realmente ninguna regla que impida que los equipos de las grandes ligas firmen a jugadores amateurs japoneses. Básicamente el jugador japonés, cuando llega el momento del draft, el jugador japonés puede decidir no participar en el draft de la MLB, el draft de la NPB, y firmar directamente con un equipo de las grandes ligas. Ellos tienen la potestad de hacer eso, de manera que no hay realmente ningún impedimento para que ocurra. Lo que pasa es que obviamente la presión dentro de Japón es muy grande para que todos estos jugadores participen en el draft y firmen con un equipo profesional japonés. Ahora, en el caso del torneo Koshien, obviamente los equipos de las grandes ligas no pueden ir a Japón
a firmar a un jovencito de 16 años y llevárselo directamente a los Estados Unidos. Eso ocurre en Latinoamérica porque normalmente esos jovencitos de 16 años no están en el colegio, no están trabajando, realmente no tienen nada que hacer y los firman por un cierto monto de dinero y se los llevan. Obviamente es una buena solución, es una buena opción para esos jugadores, para esos niños, porque le están dando un chance de jugar en las grandes ligas. En Japón es totalmente distinto, todos los niños están en el colegio, esos niños que juegan en Koshien juegan en una escuela secundaria de una escuela importante, de manera que tienen básicamente un contrato, muchos de ellos están becados para que jueguen para el equipo de béisbol de esa escuela, de manera que, obviamente, un equipo de las grandes ligas no puede llegar y ofrecerle $5,000 y decirte, bueno, te vamos a firmar porque obviamente la familia va a decir, espérate un momento, este muchacho todavía está en el colegio, tú no te lo puedes llevar de esta manera. Repetimos, no hay ninguna regla que impida que eso ocurra, pero obviamente ni el colegio, ni los padres, ni nadie va a estar de acuerdo a que saquen ese jugador de 16 años de su escuela y le impidan terminar su escuela secundaria para que se vaya a jugar en las ligas menores de los Estados Unidos, en un país que no conoce, con un idioma que no conoce. Obviamente ni los padres ni nadie más va a estar de acuerdo, ni los profesores, ni el equipo, ni la gerencia del colegio va a estar de acuerdo en que un equipo de grandes ligas firme un jugador de esa manera. Esa es la razón por la cual los equipos de las grandes ligas no pueden firmar a los jovencitos de Koshien. Es decir, ellos de poder hacerlo lo pueden, no hay ninguna regla que impida que lo hagan, pero obviamente ni los padres van a estar de acuerdo, ni la escuela, ni nadie más, ni los japoneses, ni la NPB va a estar de acuerdo en que un equipo de grandes ligas saque un jugador japonés de su escuela y se lo lleve a los Estados Unidos. De manera que eso hay que tenerlo en cuenta. No existe una regla que impida que eso ocurra, pero obviamente no ocurre por otras razones, pues porque estos jugadores tienen una vida, pues tienen una escuela y un compromiso que cumplir mientras están en Japón. De manera que, además, para cualquier joven entre 16 y 18 años japonés que está jugando en el torneo de Koshien, para ellos eso es mucho más importante, jugar en el torneo de Koshien, que jugar en un equipo menor de las grandes ligas en los Estados Unidos. Ellos han estado practicando toda su vida para poder llegar a ese torneo. Es el torneo que más ilusión le da. Muchos de ellos ni siquiera sueñan con ser profesionales. Ellos simplemente quieren jugar en el torneo de Koshien. Y que un equipo de las grandes ligas lo firme, lo saque de ahí, para ellos eso es terrible. Es como prácticamente quitarles, robarles el sueño de su vida. El sueño de ellos no es jugar en las grandes ligas, o si lo es, ellos esperan hacerlo en el futuro. El sueño de ellos en ese momento es jugar en el torneo de Koshien y de ahí no hay nadie quien los saque. Ellos están en el lugar donde quieren estar y eso es lo que desean hacer. De manera que excelente comentario y es un buen punto porque nos da la oportunidad de comentar eso, que no existe ninguna regla que impida a los equipos de las grandes ligas firmar a los jóvenes japoneses. Luego nos llega un comentario de José Ant Batista vía Twitter. Nos pregunta, me gustaría saber cómo van los números del señor Manny Ramírez. José, como Manny Ramírez está jugando en una liga independiente japonesa, no lo estamos siguiendo, no tenemos sus números a la mano, pero te recomendamos que visites una página llamada yakudatabase.com. Tenemos un link para esa página en la portada de nuestra página baseballjaponés.com. Haces link ahí y hay una sección dentro de esa página dedicada exclusivamente a Manny Ramírez, donde tienen los números de los partidos en los que ha participado hasta el momento en la liga independiente de la isla de Shikoku. Luego nos llega un comentario de Arturo Marcano vía Twitter. Arturo, nuestro amigo, nos dice: esto es muy interesante. Está hablando de la negociación del sistema de traspasos entre las grandes ligas y la NPB. Eso ya lo comentamos al principio del programa, sin duda. Es muy, muy interesante. Estamos pendientes de ver qué ocurre con eso. Y Arturo Marcano nos da otro comentario. Nos dice, ¿no era mejor hacerle retweet al tweet de béisbol japonés? Eso es un comentario en relación a que la cuenta de Twitter Béisbol al Día básicamente copió y pegó lo que escribimos nosotros en un tweet, y por eso es que Arturo Marcano dice no era más sencillo hacerle retweet, es decir, en vez de copiar y pegar exactamente el mismo texto, carácter por carácter que habíamos escrito nosotros, y publicarlo como si fuese de ellos, ¿por qué no simplemente hacer el retweet? Era como más sencillo y más práctico, pero en fin, este tipo de cosas ocurre pues en las redes sociales. Gerardo Boscán vía Twitter nos dice, una buena noticia dentro de todo, bien por Ernesto Mejía, y esto es un comentario en relación al jonrón número 100 de Ernesto Mejía en la NPB. Otra pregunta nos llega de el Dani Ureña vía Twitter, nos pregunta, ¿Alfredo Fígaro está en Japón? Dani, la respuesta es no, Alfredo Fígaro no está en Japón en este momento. Si mal no recordamos, la última temporada que jugó Fígaro en Japón fue en 2012. Jugó las temporadas 2011 y 2012 en la NPB y desde entonces no ha vuelto a jugar en Japón. Si no estamos equivocados, está jugando en Taiwán este año, pero lo que te podemos confirmar es que no está jugando en Japón en este momento.
Edrix Arteaga vía Twitter nos dice, ahí va el hombre, con respecto al quinto jonrón de José Celestino López. Y también nos comenta que Celestino es duro como quiera. Pues gran temporada que está teniendo Celestino López en la NPB este año y repetimos, creemos que tiene mucha chance de ganar el premio al jugador más valioso de la Liga Central en el mes de abril y los resultados lo van a anunciar en 2 días. Este martes 9 de mayo estaremos pendientes. Nuestro amigo Jason Coscree vía Twitter desde el diario Japan Times, Jason nos dice, los gigantes de Yomiuri son malos con relación a bajar a alguno de sus jugadores simplemente por capricho, bajarlos al equipo menor y después contratando a otro jugador para reemplazarlos sin darles la oportunidad de que vuelvan a subir y corregir sus errores. Nos pone como ejemplo que enviaron a Kamei a jugar en el béisbol australiano, a aprender cómo jugar la tercera base, y después, a pesar de que habían hecho eso, contrataron a Shoichi Murata, que terminó siendo el titular de esa base. Luego colocaron a Terauchi en segunda base, y después contrataron a Edgar González, a Kataoka y a Luis Cruz para jugar la misma base, y al final ninguno de ellos pudo establecerse como titular en ella. La cuenta Me Gusta el Béisbol vía Twitter nos dice, ¿es verdad que Manny Ramírez va a jugar en la Liga Mexicana de Béisbol después de que termine su contrato en Japón, en la Liga Independiente Japonesa en julio? Pues caramba, no hemos escuchado nada al respecto, pero sin duda es posible. No sabemos con qué equipo estaría jugando, pero sin duda es posible que Ramírez juegue en México después de que termine su actual contrato con la Liga Independiente Japonesa. Otra cosa que nos dice esta cuenta, Me Gusta el Béisbol, los fanáticos de los Marinos de Lote están diciendo 2 cosas recientemente. Una, que seleccionamos al Matt Duffy equivocado. Matt Duffy es uno de sus importados en este momento, al que no le está yendo muy bien. Y otra cosa que están diciendo es que nos gustaría ver a Manny Ramírez jugando más que a Jimmy Paredes, al que le ha ido muy muy mal con Lote. Guillermo Ávila vía Twitter nos dice, mis felicitaciones a su director, grandioso trabajo una semana tras otra, y esto es en relación a este programa, La Hora del Béisbol Japonés. Muchísimas gracias, Guillermo, qué gran honor leer ese comentario, pues nos encanta muchísimo hacer este programa, grabar este programa todas las semanas y llevárselos a todos ustedes, de manera que este tipo de mensajes pues nos motivan a seguir adelante y a seguir haciendo el trabajo que hacemos cada semana. Muchísimas gracias de nuevo. Luego nos llega un comentario de MacDiel vía la sección de comentarios de nuestra página Béisbol Japonés. Bueno, son 2 comentarios. El primero de ellos dice, sigue sumando Despaine batazos y empujando carreras y decidiendo juegos. Se ve que ya está cogiendo su forma y se ve que ha mejorado mucho su peso. Ojalá se mantenga así para que podamos disfrutar de su tremenda calidad. Pues eso es cierto, Despaine ha estado jugando fantástico en las últimas semanas, ha estado produciendo números muy buenos y de hecho ya igualó el liderato de carreras empujadas de la Liga del Pacífico. De manera que estaremos pendientes a ver qué tan lejos puede llegar este año, pero las cosas lucen muy muy bien para él en este momento. El segundo comentario de MacDiel nos dice, ya Viciado también se está calentando, hace falta que Guerrero se adapte al picheo porque también es un buen bateador, es un bateador que respeto, y jugar todos los días sería ideal para que se soltara. Calidad tiene de sobra, esperemos que sí. Suerte para los 3 cubanos y también para Raúl Valdés, que tiene mucho oficio y experiencia. Espero que suban pronto a Moinelo y se concrete el contrato de Santos. Son ambos talentosos también. Creo que poco a poco los cubanos pueden ir incorporándose a esta liga, pero mucho depende de lo que hagan los que estén ahora ahí. Eso es cierto, MacDiel, gracias por el comentario. Y finalmente nos llega un comentario de Jordamin vía beisboljaponés.com. Dice, un saludo, todos los días visito este sitio para saber de Despaine. Me alegra cada vez que lo leo de su buen desempeño. Espero que se mantenga así, pues el resultado de cualquier cubano en béisbol es alegría para muchos aquí en Cuba. Pero quisiera hacer una pregunta. ¿Qué se sabe de los nuevos peloteros contratados este año para jugar en la segunda categoría de ese béisbol? ¿Y qué se sabe de los posibles nuevos contratos de peloteros que juegan en la liga cubana? Jordamin, lamentablemente no tenemos el tiempo de seguir a los jugadores latinos que están en la liga menor de la NPB, de manera que no te podemos decir en este momento, lamentablemente, cuándo podrían subir, si es que serán subidos al primer equipo de sus equipos en la NPB. No estamos al tanto de eso, y ni tampoco estamos al tanto de los nuevos contratos o los nuevos jugadores que podrían ser contratados en el futuro. Yo creo que es probable que se sepa primero en Cuba, a través de la prensa cubana, cuáles jugadores podrían ser contratados en el futuro para venir a la NPB, y normalmente después de eso es que se sabe en Japón.
pero lamentablemente no vamos a responderte ninguna de las dos preguntas porque no tenemos los datos a la mano en este momento. Hemos llegado entonces así al final del programa de hoy. Nos vamos a despedir como siempre con la canción de ánimo de algunos de los peloteros latinos que están viendo acción en la NPB este año. Y en esta ocasión hemos elegido la canción del dominicano Elian Herrera, que juega para las Estrellas de DN. Es una canción muy simpática y que menciona, como lo escucharán, su nombre, y también dice en español vamos. Esa palabra está incluida en la letra de la canción. De manera que muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado y nos despedimos con la canción de ánimo del dominicano Elian Herrera.